Buenos días, profesor Arturo Collado. Soy el alumno Luis Antonio Cochavo Pizarro. Eh, Hoy me toca exponer, no, bueno, explicar la tarea que usted ha mandado. eh, ¿No? Bueno, vamos a continuar con el procedimiento. Eh, bueno, como sabemos, estamos haciendo en Eclipse, programa Eclipse Java. Usted ha dejado hacer una tarea, ¿no?, de planilla de los trabajadores, si es hombre o mujer, sueldo, si es soltero, casado. Eso lo vamos a explicar. Bueno, profesor, acá abrimos una clase, la clase de trabajadores. Eh, Vamos a crear un método eh, llamado private doll con el nombre sueldo. No, vamos a crear un método con los atributos sueldo, FP, salud, bono 1, bono 2, bono neto. Ya. De ahí vamos a, eh, vamos a poner un constructor, ¿ya?, un public constructor llamado trabajadores. De ahí vamos a crear un método con los atributos public doll con el nombre de sueldo básico, con el parámetro char, sex. ¿Qué es lo que va a hacer en este método? Este método me va a indicar que si es masculino, su sueldo va a ser de 5.000. Si es femenino, su sueldo es de 4.000. Una vez indicado el sexo, me va a retornar el sueldo. Creamos otro método, ¿no? Otro método con los atributos public doll con el nombre AFP, con un parámetro string de estado civil. ¿Qué es lo que va a hacer en este método? En este método va a ser lo siguiente, ¿no? Si es casado, su AFP es el sueldo por el 20% de su sueldo básico. Su AFP, si es casado, es el 20% de su sueldo básico. Si es soltero, su AFP es el 10% de su sueldo básico. Si es divorciado, su AFP es el 15% de su sueldo básico. Si es viudo, su AFP es el 5% de su sueldo básico. Una vez que nosotros hayamos ingresado el estado civil, nos va a retornar a la AFP. Creamos otro método con los atributos public double con el nombre salud, pero esta vez sin parámetros. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método por defecto, ¿no? Salud es igual, ¿no? Es el 13% de su sueldo básico. Eso me va a retornar de nuevo a salud. Ahora vamos a hacer otro método. Con los atributos public doll con el nombre de bonificación 1, con los parámetros string, estado civil, char, sexo y número de hijos. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso este método, ¿no? Si, ¿no? Si el estado civil del usuario, si es soltera, ¿ya?, dependiendo del sexo también, ¿ya?, y también del número de hijos. ¿Qué es lo que va a hacer? Si el primer bono es el 20% de su sueldo básico. Si no, el bono es igual a cero. Una vez indicado el estado civil, me va a retornar el bono 1. De ahí creamos un método con los atributos public doll con el nombre de bonificación, con un parámetro de int, que es de edad. ¿Qué va a hacer esta bonificación número 2? Si la edad es mayor o igual a 18 y menor o igual a 25, su bono 2 es el 20% de su sueldo básico. Si no, si la edad esta vez fuera mayor o igual a 30 y menor o igual a 35, su bono 2 va a ser igual al 10% de su sueldo básico. Y si no, o sea, si no es, o sea, si una vez que hemos puesto la edad, todo eso, ¿no? Si no concuerdo con eso, va a ser su bono es igual a cero. Eso me va a retornar un bono 2.
Y por último, hacemos un método con los atributos public double, con el nombre sueldo neto, pero sin parámetros. Que esto lo que va a hacer, me va a indicar, ¿no? El sueldo neto, que es el sueldo más el bono 1 más el bono 2 menos la FP más el salud. Una vez culminado o poner el monto, dependiendo del usuario lo que está utilizando, me va a retomar al neto. De ahí, de ahí vamos a crear una clase pantalla, pero primero importamos a una librería Scanner. Luego instanciamos un objeto de la clase de trabajadores, como podemos ver acá, y ahora luego vamos a imprimir, ¿no? No, primero va a imprimir, ingrese su nombre. De ahí va a imprimir, ingrese su sexo, ¿no? Si es masculino o femenino. De ahí va a ingresar su estado civil, si es soltero, casado, divorciado o viudo. De ahí va a ingresar su edad. De ahí va a ingresar la cantidad de hijos. ¿Ya? Una vez que el usuario haya indicado, ¿no? los cuatro pasos, ¿no? De ingresar su edad, su estado civil, cantidad de hijos, su sexo, su nombre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir también que si es dependiendo si es hombre o mujer, va a imprimir su sueldo básico, ¿no? Ahí después va a imprimir también el descuento de AFP. Eso también depende del estado civil que ha puesto, ¿no? El usuario. También va a imprimir lo que es el salud, que por defecto, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que se ha indicado en la clase de trabajadores. Y también va a imprimir una bonificación. La bonificación 1 es dependiendo del estado civil, ¿no? Si es con hijos, sin hijos, dependiendo. Y una bonificación 2 si es dependiendo de la edad también. Y lo otro también que vamos a imprimir es un sueldo, ya el último que es el sueldo neto, ¿no? De ahí hemos creado un método, no, bueno, sí, he creado un método public static void. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método solamente va a hacer lo que es imprimir líneas nada más, que es impresión de líneas. Transcurso a eso, vamos a poner en marcha el proyecto. Voy a poner mi caso. Ingrese nombre, vamos a poner Luis. Ingrese su sexo masculino. Ingrese su estado civil, soltero. Ingrese su edad, 26 años. Y ingrese la cantidad de hijos que no tengo hijos, ¿no?